La mujer que ves en pantalla se casó y felizmente confió en el amor de su hombre, sin saber que éste le haría algo horrible que dejaría una cicatriz eterna a toda su familia. Aquí te cuento todos los detalles del caso de Abril Cecilia Pérez. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A María Sáenz, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por ser tan especial, por mostrarme tu apoyo. Sé que lo has hecho en ocasiones anteriores y respeto y valoro muchísimo tu apoyo. Te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia, que ojalá pases unas hermosas fiestas navideñas. También quiero agradecer por otro lado a Chara AP, que me escribió: gracias, amo tu contenido, nunca me pierdo tus videos, siempre los veo cuando almuerzo o cocino, sigue así. Muchas gracias, mi querida leyenda, es una actividad muy linda la que haces mientras me escuchas. Cocinar me parece que es un plan bastante agradable, así que pues aprecio mucho que me decidas a mí en ese tipo de actividades. De corazón te envío un fuerte beso y un fuerte abrazo y deseo que por supuesto todo esté de maravilla en tu vida. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, ¿es importante el estatus o el dinero para ti? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señora Abril Cecilia Pérez Zagaón fue una importante empresaria de gran determinación y talante, madre de familia responsable, activista social comprometida que desde muy joven aprendió a ser independiente, llegando a ser muy exitosa en el mundo de los negocios. Nació en el año 1971 en Monterrey, México, oriunda de una familia de clase media trabajadora que pudo brindarle un buen estudio y la motivación suficiente para hacerse de una carrera profesional, logrando disfrutar de una vida de comodidades y de lujos que ganó con su trabajo duro. Sus cercanos la describían como una mujer organizada e inteligente, de principios religiosos, cristiana, comprometida, como a una líder capaz y carismática, egresada de la Universidad de Nuevo León y del Instituto Tecnológico de Monterrey, donde realizó un posgrado en negocios internacionales. Luego aprendió sobre ventas digitales y realizó varios estudios en la Universidad de Nueva York. En el año 1990, la señorita Abril Cecilia Pérez conoció a un hombre con sus mismos intereses, un empresario destacado llamado Juan Carlos García, apasionado de la tecnología financiera, egresado de su misma universidad, graduado con honores del Tecnológico de Monterrey, con otros estudios importantes en el extranjero, como especializaciones y diplomados de la Universidad de Harvard o de Pensilvania. Los jóvenes adultos tuvieron varios encuentros románticos y poco a poco entablaron un noviazgo que llega hasta los altares de una boda cristiana realizada en el año 1994, donde en unión juntaron sus vidas. Luego deciden realizar varios proyectos juntos, familiares como empresariales, logrando mantener su estilo de vida y su solidez económica. En el año 1999, la pareja fundó un portal de compras por internet que obtuvo gran alcance mediático y se ubicó entre las 10 páginas de comercio electrónico más importantes de México. Al año siguiente venden la empresa y organizan nuevos proyectos, entre ellos el de tener una familia más grande, ya que en el año 2001 Abril Cecilia Pérez daría a luz a su primera hija, la primogénita Ana Cecilia Pérez. 2 años después, Abril Cecilia quedaría embarazada de su segundo hijo, dando a luz al pequeño Juan Carlos Pérez. En julio del año 2015 y 2 años después a su tercer hijo varón. Aunque dedicada con sus hijos y su familia, Abril Cecilia no descuidaba sus negocios ni sus proyectos, siendo todavía una ejecutiva importante preocupada de sus emprendimientos y de su familia. Aunque a la vista de las personas en común parecían ser una familia próspera, casi un ejemplo a seguir por la solidez económica de ambos empresarios, en el interior del hogar había grandes problemas y dificultades en la convivencia, sufriendo el yugo de un marido abusivo y maltratador, al que no le importaba alzar el puño cerrado contra Abril
o contra sus hijos tras cada arrebato de ira. Alrededor del año 2009, las personas cercanas a Abril Cecilia Pérez empiezan a notar que algo terrible sucede de puertas para adentro en el hogar de Abril, ya que la mujer presenta en su cuerpo varios moretones y hematomas que no son explicados con claridad, además de tener una actitud temerosa contra su marido, el señor Juan Carlos García, quien es grosero y pedante con ella. Juan Carlos García, quien era un sujeto celoso y posesivo, contrata detectives privados para que sigan a su esposa las 24 horas del día, descubriendo que se quedaba a veces compartiendo con sus colegas del trabajo. Nada comprometedor, solo un café o un par de cervezas. Aún así, esto logra desatar su rabia en un ataque de celos que se apodera de él. Luego trata de estrangular a su esposa con sus propias manos, crisis que es denunciada posteriormente. Pero la pareja conversa y, con ánimos de mantener su relación tranquila y no involucrar a sus hijos, deciden olvidar el suceso e ir juntos a terapia matrimonial. Pero Juan Carlos García no asiste a ninguna sesión tras haberse comprometido a hacerlo. Juan Carlos era el líder de una gran empresa de comercio electrónico. Sentía que estaba en la cumbre del éxito, en sus años dorados, por lo que su ego estaba desbordado y su comportamiento se hacía cada vez más excéntrico y megalomaníaco. La empresa Amazon eligió a México en el año 2015 para poner una sede en Latinoamérica. Juan Carlos García y su familia se mudan a la capital, donde inflan sus arcas y disfrutan de los lujos de la superficialidad y el dinero, aunque las peleas continúan y las discusiones también. Abril Cecilia debe callar su dolor para no dañar la convivencia. Juan Carlos trabaja en Amazon hasta el año 2017, luego en diferentes empresas con cargos muy importantes. Esporádicamente visitaban Monterrey para compartir con la familia. Es así como en el año 2018, luego de visitar a sus seres queridos para el fin de año, vuelven a casa la madrugada del viernes 4 de enero del 2019. Cuando vuelven los problemas, discuten hasta el punto de formalizar su separación. La convivencia se ha hecho imposible. Esa madrugada, mientras dormía, Abril Cecilia Pérez despierta abruptamente con el golpe de un bate de aluminio. Su esposo, histérico, ha decidido golpearla salvajemente mientras está vulnerable, pero ella logra cubrirse. Juan Carlos García toma un bisturí afilado y trata de cortar la garganta de su esposa, rasguñándola desde la barbilla hasta el cuello con violencia. Pero la pelea llama la atención de sus hijos en casa. Gritos y ruidos de objetos romperse los han despertado. Entonces sus hijos adolescentes intervienen y la señora Abril Cecilia Pérez logra escapar de su agresor por la ventana mientras el arma cae al suelo. La seguridad privada del lujoso barrio intercepta a la mujer y le da primeros auxilios. Luego se comunican con la línea de emergencias y es llevada para su recuperación. Los hijos de Abril Cecilia Pérez informan lo sucedido a los familiares cercanos y a los amigos de la mujer, quienes quedaron preocupados al ver los rezagos de la salvaje pelea. La mujer presenta golpes, rasguños y cortadas. Es tan grave su situación que ni siquiera puede hablar, pero da testimonio de su sufrimiento con lápiz y papel, comunicándoles a todos lo que había sucedido y el nombre de su agresor, su esposo, Juan Carlos García. La familia denuncia penalmente a Juan Carlos por intento de feminicidio, logrando el divorcio formal tras 25 años de matrimonio y en el año 2019 custodia de sus hijos. Juan Carlos, tras verse expuesto y acorralado, se declara en bancarrota, dando una risible cuota de alimentación por sus hijos, comparado al dinero que acumulaba en sus negocios. El tipo seguía acosando a Abril con llamadas telefónicas e intimidaciones, también a sus hijos, ya que por una orden de caución no se podía acercar ni a ella ni a ellos en determinados tiempos. Eran adolescentes y su hija mayor una mujer adulta. Abril Cecilia Pérez se muda a Monterrey, México con su familia.
Luego trabajó como una mujer independiente, logrando sacar adelante su bienestar y el de sus niños. Tras unos meses, Juan Carlos es capturado por la policía en la capital mexicana, acusado de intento de feminicidio y arrestado un 20 de septiembre. Aún así, aunque Juan Carlos estaba preso, Ana declaró sentirse acosada, vigilada por personas extrañas. Luego se dictaminó que el agresor no quiso matarla, pues lo hubiera hecho mientras ella dormía de manera más contundente, por lo que la hipótesis de un intento de homicidio se empieza a desmoronar, hasta que el caso cambia de categoría a problema doméstico, y tras la versión de los hechos de ambos involucrados, el intento de homicidio pasa a ser una agresión menor disfrazada de pelea de pareja, hasta de defensa personal, por lo que Juan Carlos declaró que estaba molesto por la supuesta infidelidad de su esposa. Por tal razón, actuó agresivo, pero nunca intentaría matarla. El 8 de noviembre, el agresor quedó en libertad y empezó una batalla legal por la custodia de sus hijos, la cual se vio intensificada con constantes amenazas y presencias de personas extrañas que la vigilaban a ella y a sus hijos. Abril Cecilia Pérez decidió viajar a un destino vacacional con sus hijos para descansar de tanto problema. La pasa tan bien que decide perdonar a Juan Carlos García durante su viaje y seguir con su vida, recordando las enseñanzas de su fe cristiana. El día 25 de noviembre del año 2019, en conmemoración del Día en contra del maltrato y la violencia a la mujer, mientras miles de mujeres marchaban, Abril Cecilia Pérez debía llevar a sus hijos hasta la ciudad capital para una evaluación psicológica solicitada en la corte por su exesposo ante la corte, por lo que ella decidió acceder a ello cuanto antes para evitarse líos legales y procede a comparecer sin problema. Pero al salir del consultorio camino al aeropuerto para volver a casa, una motocicleta se acercó al auto en donde ella viajaba como copiloto. Luego, un auto cerró al vehículo en el que viajaba, dando la oportunidad del motociclista a acercarse hasta el puesto de Ana, donde disparó varias veces, afectando fatalmente. Algunas balas pasaron cerca de sus hijos, pero nadie más en el auto quedó herido. Tras el asalto, Abril Cecilia Pérez murió tras el fatal encuentro. Su familia viajó a la capital mexicana para tratar de verla en el hospital, pero la mujer ya había muerto. El principal sospechoso era, por supuesto, el señor Juan Carlos García, quien muchas veces ya había agredido a la señora Abril Cecilia Pérez en el pasado, por lo que fue investigado su caso tras el fatal momento. Los abogados de la familia solicitaron volver a reclasificar el caso como un intento de feminicidio y trataron de conectar el asesinato con la primera denuncia de violencia contra Abril. Juan Carlos declaró ante la prensa y los estrados el 2 de diciembre que la policía debía capturar inmediatamente a los implicados, que él mismo colaboraría con la justicia y que nunca mataría a su esposa y mucho menos haría daño a sus hijos. La hija mayor de Abril, la señorita Ana Cecilia, publicó escritos y fotografías de su madre cuando estaba en el hospital, donde son claros los golpes y las agresiones que sufrió. Este ejercicio fue replicado también por varios familiares, quienes dieron a conocer el lado más siniestro de Juan Carlos, afectando su reputación y exponiéndolo públicamente como el agresor, presentando pruebas y evidencias de sus crímenes, acusándolo de ser un psicópata y un manipulador. Sin embargo, para ese momento, Juan Carlos García ya no estaba con las autoridades, quienes habían lanzado una orden de arresto contra él desde hace ya varios días, pero no fue localizado en el país, por lo que la Interpol intervino y emitió una carta roja contra el hombre de 56 años, quien permanece prófugo de la ley
hasta la fecha, supuestamente viviendo con un nombre falso en los Estados Unidos. Vamos con información de última hora porque un tribunal de enjuiciamiento acaba de dictar una sentencia contra Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez por el feminicidio de Abril Pérez, registrado en 2019. Los investigadores lograron individualizar las motos de los posibles sicarios. Fueron destituidos jueces como el señor Federico Mosco González y otros servidores públicos por negligencia e indiferencia de género, pues el juez ya era culpable en otras sentencias similares de dejar en libertad a los agresores de mujeres y en impunidad a la víctima. Se realizaron allanamientos, entrevistas y capturas, dando con un sofisticado plan para matar a Abril Cecilia Pérez. Entonces, el 5 de marzo del año 2020, se detiene oficialmente a los autores involucrados con el delito, a Juan Carlos Rodríguez Ortiz y a Rodolfo Daniel Banderas Sandoval, acusados de pilotear y disparar desde la moto el día del crimen. La situación de pandemia internacional alentó significativamente a los procedimientos e investigaciones que se llevaban sobre el caso, pero en el año 2021 fueron arrestadas 7 personas más involucradas en una conspiración orquestada por Juan Carlos García, expareja de la víctima, para terminar con la vida de la empresaria. Los autores materiales del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, ocurrido en noviembre de 2019, señalaron como autor intelectual a su ex esposo Juan Carlos N., quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. En junio de 2022, una audiencia condena a los autores materiales de la muerte de Abril Cecilia Pérez, quienes declaran al esposo de la víctima como la persona que les ha pagado para cometer el crimen. El viernes 13 de mayo del 2023, se declaran culpables a los autores materiales Rodolfo Daniel Banderas Sandoval y Juan Carlos Rodríguez Ortiz a 52 años y 6 meses de cárcel. Los demás implicados están a la espera del juicio. Tras las declaraciones, el caso fue nuevamente reclasificado como feminicidio y Juan Carlos García es buscado penalmente por la Interpol, el Estado mexicano y varios países en el mundo, particularmente los Estados Unidos. 3 años después, el tipo sigue prófugo de la ley, pero en consecuencia de sus acciones, su hija mayor es una empoderada activista femenina que ha declarado no descansar en su lucha hasta que su padre sea arrestado y metido tras las rejas. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón de descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos un misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.